Buenas tardes, amigos. Ahora es día 11 de diciembre del año 2022. Pues encontré un ensayo que preparé hace exactamente 23 años. 23 años. En esa fecha no me imaginaba yo que iba a llegar vivo hasta este año del 2022. Fue escrito el 24 de diciembre de 1999. El ensayo se llama Natalis Solis Invicti, la fiesta del nacimiento del sol invicto. La voy a leer. Esta es la festividad más importante del mundo pagano. Se conmemoraba en los países celtas y en el Imperio Romano, antes del advenimiento del cristianismo. El 25 de diciembre, en el momento en que el sol se encontraba más al sur, cuando las noches eran más frías y largas y los días eran más cortos, se rendía homenaje al dios Sol para suplicarle un nuevo año de luz y calor. En Roma, las fiestas de las Saturnalias salpicaban con excesos la vida de la población. En las Galias, en Dinamarca y los países celtas, se ofrecía sacrificio a los dioses y, de acuerdo a la tradición druida, se colgaban cabezas de oso o de los guerreros enemigos que habían sido sacrificados en el árbol sagrado, que solía ser un encino o un pino. De ahí proviene la tradición del pinito y de las esferas, de la festividad de la Navidad cristiana. En ese tiempo remoto, los calendarios no eran muy precisos y se consideraba esa fecha como el solsticio de invierno, aunque el solsticio es el 21 de diciembre, que es cuando el sol está en la posición más al sur en el firmamento. ¿Coincidencia que ese día haya nacido Jesucristo? Desde luego que no. Cristo no nació en invierno. Nadie sabe a ciencia cierta la fecha del nacimiento del Mesías. De la fisonomía personal de él, así como la cronología de su vida privada, solo conocemos algunos datos fragmentarios. Los primeros cristianos no se tomaron la molestia de escribir nada sobre ello, pues esperaba el fin del mundo antes del término de esa generación. Y muchos de ellos habían conocido a Jesús de primera mano, lo cual hacía innecesaria cualquier biografía histórica. Fue idea del Papa Julio I hasta el año 336. Casi 3 siglos, más de 3 siglos después del nacimiento de Jesús, que para opacar las festividades paganas del sol naciente, ordenó a la comunidad cristiana
conmemorar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Desde luego, eso no guarda ninguna relación con la fecha histórica del evento. Los primeros intentos para situar la fecha del nacimiento se hicieron en el siglo VI por el monje Dionisio el Exiguo, que significa el flaco o el chupado, quien se equivocó en la cronología, y el error persiste hasta nuestros días. El nombre en arameo del Salvador es Joshua bar José, y la traducción al castellano es Jesús, hijo de José. Él nació en tiempos de paz, bajo la vigilancia de las legiones romanas en Palestina, una región situada en el extremo oriental del imperio. Era un territorio de unos 20,000 kilómetros cuadrados de superficie y una población aproximada de 1 millón de habitantes. Hay que tomar en cuenta que el imperio romano en ese momento contaba con 100 millones de habitantes. Palestina estaba sometida al yugo romano desde el año 63 a.C., cuando las legiones de Pompeyo tomaron la ciudad de Jerusalén, y esta pasó a ser parte de la provincia de Siria. Recurriendo a las fuentes originales, encontramos que el Evangelio de San Lucas, el cual menciona que siendo gobernador de Siria, el excónsul Cirino, en ese momento el emperador César Augusto ordenó que los habitantes de Palestina debían viajar con sus familias a su lugar de origen para empadronarse. Cuando Publio Sulpicio Cirino fue gobernador de Siria, se registra un censo, pero este ocurrió en el año 6 de nuestra era, dato que es corroborado por el historiador judío Flavio Josefo. Por otra parte, tanto el Evangelio de Lucas como el de Mateo sitúan el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande, tetrarca de Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Interesante, Herodes no era judío. Sin embargo, este hombre tetrarca murió el año 4 antes de Cristo. La fecha más concurrente se deduce del Evangelio de San Lucas, que menciona que Cristo tenía unos 30 años de edad durante el 25º año del reinado del César Augusto, quien inició su gobierno en el año 27 de nuestra era, lo cual ubica la Navidad aproximadamente en el año 2 antes de Cristo. Otro elemento de relación histórica lo da el pasaje de Mateo, referente a la visita de los magos de Oriente al recién nacido. Según el Evangelio, estos personajes partieron de un lugar de su origen, dirigidos hacia occidente por una estrella luminosa. Considerando las posibilidades de transporte en ese tiempo y las prohibiciones de traslado en las fronteras del imperio, es probable que los viajeros fueran astrónomos persas del culto de Zaratustra. Y ya que esa religión imperante de Zoroastro, también conocida como Zaratustra, a los sacerdotes de esa región de Persia se les llamaba
Magú. Magú. De ahí viene la confusión de magos. No eran magos. Por otro lado, se registran dos acontecimientos celestes notables. El paso del cometa Halley en el año 12 a.C. y la conjunción de Saturno y Júpiter en el año 7 a.C., cualquiera de los cuales tenía la magnitud suficiente para ser considerado una estrella majestuosa. Con respecto a la estación del año del viaje de Nazaret a Belén, de los padres de Jesús, también podemos hacer algunas conjeturas. La residencia de José y María era Nazaret, un pueblo extremadamente conservador judío, en las montañas de Galilea, a medio camino entre el mar del mismo nombre y el Mediterráneo. Galilea se encuentra al norte de Judea y separada del resto del territorio israelita por la provincia de Samaria, cuya población era despreciada y evitada por cualquier judío bien nacido. Por ello, el recorrido era doblemente complicado. Por un lado, la distancia de 150 kilómetros en caminos montañosos y difíciles de transitar requería aproximadamente unos 5 días de viaje a lomo de burro. Y por otro lado, el rechazo de contemporizar con los samaritanos hacía las escalas en esta provincia sumamente incómodas, complicando enormemente la travesía, especialmente en el invierno. Viajar en estas condiciones con una mujer embarazada debía planearse con precaución. Y desde luego que José así lo hizo. Y seguramente evitó el tiempo frío para efectuarlo. Durante el invierno, los pastos escasean y la lluvia helada es frecuente, por lo que los pastores nunca mantienen los rebaños a la intemperie. Nunca. Según Lucas, durante el nacimiento de Jesús, los pastores a cielo abierto vigilaban sus rebaños. Basándonos en todo lo anterior, la mayoría de los historiadores sitúan como probable la verdadera fecha de la Navidad al final del mes de agosto o principios de septiembre, y muy posiblemente en el año 4 a.C. Sin embargo, lo inseguro de la fecha no resta en nada la trascendencia del acontecimiento del nacimiento del Mesías. Ojalá que estos datos te hayan sido de tu utilidad, que te haya interesado. Si eres cristiano, pues disfruta la Navidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y si no lo eres, pues disfruta la fiesta del nacimiento del Sol Invicto, Natalis Solis Invicti. Que la pases muy bien. Pronto será Navidad. Muy buenas tardes.